El periodista Guillermo Gómez presenta su segunda sección, VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra segunda sección, VIP, donde le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado el ingeniero Ramón Alburquerque, un destacado líder y fundador del Partido Revolucionario Moderno, 4 veces presidente del Senado de la República y ex ministro de Economía y Desarrollo de la República Dominicana. Ingeniero Ramón Alburquerque, nos sentimos muy contentos de tenerlo hoy aquí en Aeromundo, precisamente para hablarle al pueblo dominicano con la sinceridad, transparencia y honestidad en que usted lo hace. ¿Cuál es el significado que usted le da a este acontecimiento que se acerca? Que el próximo domingo Luis Abinader se va a convertir, ya juramentado, como presidente constitucional de la República, precisamente por los resultados de una voluntad popular, del voto soberano mayoritario de un pueblo dominicano que ha desalojado del poder a un PLDismo gobernante de 20 años. ¿Qué significado tiene eso para usted? Muchas gracias, don Guillermo. Me parece que en este proceso, este momento histórico, este hito de la historia dominicana debe ser correctamente interpretado por nuestra sociedad para impulsar su propio desarrollo y su crecimiento económico de la manera más sana, pero al mismo tiempo para evitar fiascos históricos como este, cuyo capítulo felizmente estamos cerrando. La elección de Luis Abinader me trae a mí el recuerdo de cuando concurrí a las oficinas de ese prohombre dominicano, don Hugo Tolentino Dipp, a plantearle que ante ese enfrentamiento que teníamos con este traficante político que se llama Miguel Vargas Maldonado, que asaltó la presidencia, confundió las masas del PRD, ese antiguo, otrora glorioso partido, e hizo una operación de compra-venta con el PLD, que muerto Juan Bosch, Peña y Balaguer, y derrotado Hipólito Mejía en el 2004, entendió que se le abría el horizonte para gobernar, y así lo dijeron, 44 años a este país y poder hacer todo. Se metieron en los barrios y dijeron que para matar mejor compraban, manipularon los partidos llamados de izquierda por carguitos, confundieron parte de las iglesias y entonces se confabularon con una parte delictuosa del empresariado nacional. Y así, miren lo que hicieron. Entonces, ¿qué significación tiene esto? Esto es un cambio de época en la República Dominicana, un cambio de época. Cosas que posiblemente si lo hacemos medianamente bien jamás van a ocurrir. ¿Y qué le planteé yo a ese Hugo Tolentino que quisiera que el Todopoderoso lo tuviera a su diestra? Doctor, tenemos que crear un nuevo partido político, porque nos vamos a desgastar, a desprestigiar totalmente si seguimos. Son 36 sentencias en el Tribunal Superior Electoral, en la Junta Central Electoral nos pateaban, en el gobierno nos ridiculizaban, porque habían comprado a Miguel Vargas, habían comprado la dirección del PR, del Partido Escuela de Democracia, pero que cayó infelizmente en manos traicioneras. Entonces, ¿qué me dijo don Hugo Tolentino? Mira, Ramón, esto está podrido y seguirá podrido. Tienes toda la razón. Haz el pronunciamiento, haz la propuesta, que te apoyaré. Y así mismo, leal como él era y correcto como era, nos apoyó. Cuando planteamos eso,
ante la comunidad de los que estábamos contra ese asaltante del poder, no lo entendieron, pero yo les dije, como ninguno de ustedes tiene respuesta para salir de esta crisis interna del partido, sé que en poco tiempo nos van a dar la razón. Y así fue. Pero encontramos también la generosa cooperación, participación de José Rafael Abinader. Un hombre grande. Un hombre grande, y que yo, que fui presidente, como usted generosamente reconoció, 4 veces del Senado, él me apoyó siempre en mi presidencia. Y cuando había un tema que tuviese algo que relacionarse con sus empresas o algún interés que legítimamente él tenía, siempre se ausentaba y nunca decía nada, pero tampoco nunca le habló a ningún senador, defiéndanme eso. No, un hombre tan transparente como un cristal profundamente puro, como el agua que brota de un manantial después de haber recorrido el vientre de las montañas. Mi amigo. Ese José Rafael Abinader. Amigo suyo también. Claro, nuestro amigo. Él entonces dijo, claro que sí, y así prestó su partido político, Alianza Social Dominicana, porque ya sabíamos que el gobierno se preparaba a través de la Junta manipulada a decir que no a la creación de un nuevo partido. Entonces era preferible montar este partido que hoy entra a lo que se llama The World Record Guinness, a los récords mundiales de Guinness, porque es el primer partido que por lo menos humildemente yo conozca, que con tan solo un año de creado fue a unas elecciones en el 2016 y obtuvo 24 puntos porcentuales. Y su candidato como partido, su candidato obtuvo 35.3%. Y ya se presagiaba que ese mismo joven hijo de José Rafael Abinader tenía que arrasar, porque en este cambio de época toda la nobleza de este pueblo se ha reunido, ha brotado de su vientre, y ahora este pueblo se ha vuelto incorruptible, da lecciones de moral. Siempre se ha dicho que con esta clientelización de las masas que hizo el PLD, se creía que ellos iban a gobernar esos 44 años. Entonces se justifica este regocijo nacional, entonces, esta felicidad por el cambio político que representa el presidente Luis Abinader y el PRM y aliados. Sí, pero ¿a quién se ha vencido, don Guillermo? Se ha vencido a 37 miembros del comité político del PLD, que si hay alguna excepción, la reconozco, pero el que menos tienen 2 y 3 viviendas y cada una vale 50 o 60 o 100 millones de pesos. Son multimillonarios. Multimillonarios, pero no solo eso, que con su poder, algunos con 14, 12 y hasta 16 años en el mismo cargo, abusaron y le estrujaron su humildad al pueblo, y la riqueza de ellos es lo que ha provocado millones de infelices y pobres que, si no fuera por las remesas y las ayudas de los dominicanos de exterior, estuvieran dando lástimas en las calles. Entonces, este cierre de época y el regocijo que siente el pueblo dominicano cuando vea que Luis Abinader se coloca la banda presidencial, el símbolo de la patria, en su pecho, yo sé que aquí habrán corazones que palpitarán y hasta lágrimas que rodarán. Pero ese reconocimiento se debe no solo al PRM, que tiene sus méritos altísimos, se debe a los partidos aliados, se debe a una sociedad que se dispuso a reconocer que no podía continuar por el camino del clientelismo, negarse a sí mismo por 3 pesos, que, como dice el Papa Francisco, es cierto que empobrecen más a los pobres para comprarle por menos dinero su voto. Entonces aquí hay un salto de la dignidad. Y reconocer también su mismo programa, don Guillermo. Usted sabe que yo no hago lisonjas, pero ante tantos años de lucha,
de declaratoria, de desafío con la verdad, como usted ha hecho, de este PLDismo ladrón y corrupto, usted merecería del Partido Revolucionario Moderno, pero antes que del Partido Revolucionario Moderno, del pueblo dominicano, un reconocimiento, porque un frágil periodista, que es un huevo, ante esa roca poderosa que es el poder corrupto del PLD, usted nunca tuvo temor y luchó como el que más para que este cambio se produjera. Entonces, cuando el domingo veamos nosotros volar la paloma de la alegría y de la felicidad que legítimamente ha de sentir este país, la mayoría de este país, ahí estaremos todos representados en el pecho orgulloso de la patria que se ceñirá sobre el pecho, valga la redundancia, de Luis Abinader Corona. Ingeniero Ramón Alburquerque, un recuento que usted acaba de hacer necesario e importante. ¿Cuál cree usted que debe ser el comportamiento del Partido Revolucionario Moderno, de sus hombres y mujeres, de su liderazgo con este gobierno nuevo, con el gobierno que el pueblo le escogió para que venga a ejercer decencia política y no un comportamiento que no sea de ética, de moral, de principios y de valores? ¿Qué diría usted? Don Guillermo, yo quiero, porque no me gusta pintar el cielo de rosado, como que si todo fuera felicidad. Hay que decirle a los PRMistas el tipo de reto que tenemos. A Luis Abinader es preciso apoyarlo, pero el mejor apoyo que se puede dar a Luis Abinader es una conducta transparente, translúcida, que se vea de un extremo a otro, sin empañamiento, de cada uno de los que vayamos a ocupar una posición en el Estado. ¿Por qué? Porque hay que decirle al pueblo dominicano que su obra, esta obra del cambio que es suya, del pueblo, lo hizo, pero tiene que seguir luchando, porque aquí los ingresos del gobierno se habrán caído como en un 38%, que muchas de las cosas que pudimos haber hecho antes de la pandemia, ahora tendrán que ser muy finamente calculadas para que de lo que haya todos alcancemos, pero que sigamos progresando haciendo las obras fundamentales para garantizar la continuidad, recuperar la economía y relanzar el crecimiento económico. Ahora, ese PRM merece ser estudiado. El partido creó ahora la dirección ejecutiva, una comisión que somos unos 5 miembros para evaluar el proceso y vamos a hacer el trabajo. Nosotros estamos incluidos allí. Está don Fernando Durán y otros compañeros, está también Chu, está, bueno, varios compañeros. Ahora bien, ese PRM sabe que su obra no fue fácil y es bueno decírsela. Fue en medio de una pandemia. Fueron 3 elecciones en vez de 2. Porque la del 16 de febrero, cuando vino a suspenderse, casi a mediodía ya había votado un 25, un 30% de la población. Luego fue suspendida porque esa Junta Central Electoral, que también tiene que rendir cuenta, que no ha podido encontrar culpables donde los hay, también tiene que ser profundamente evaluada. Hay gente honesta, como en todos, pero hay otros. Ese presidente hizo todo lo que pudo haber dicho. Dijo una cosa hoy, otra mañana, y al final tuvo que hacer lo que el pueblo quiso. En ese centro de informática ahí hubo de todo, por eso tuvo que suspenderse las elecciones. Y entonces viene la OEA, la Organización de Estados Americanos, y dijo que hubo como un error de procedimiento, pero una mala gestión. Una mala gestión. Y que todo ocurrió por culpa de la Junta Central Electoral. En toda gestión hay uno que gestiona y el que gestiona es el responsable, porque los hechos no se dan sin causales ni sin actores. Entonces, esa Junta Central Electoral, pero también un gobierno
que quiso comprar al pueblo con comida después que lo empobreció, que circularon cheques en Monteplata. Hubo tanta dignidad en un pastor en La Luisa que le dieron un cheque de 20,000 y él dijo: yo no puedo decirle a mi Dios que yo acepté esto, yo soy pobre, yo vivo en un rancho, pero yo le traje este cheque a ustedes. Mírenlo ahí, yo se lo llevé de vuelta al PLD, no lo aceptaron y yo vengo a romperlo delante de ustedes. Oigan, qué dignidad. Eso cuando un pueblo, como dijo Neruda, permítame decirlo, don Guillermo, Neruda, recordando a Simón Bolívar, dijo: conocí a Bolívar una mañana larga. Padre, ¿eres o no eres o quién eres? Y mirando el cuartel de las montañas dijo: yo soy aquel que despierta cada 100 años cuando despierta un pueblo. Y eso pasó aquí. Despertó el pueblo. Y el PRM sabe que tiene que saber conducirse apoyando a su gobierno, pero el pueblo también tiene que saber que aquí no puede haber borrón y cuenta nueva. Ingeniero Ramón Alburquerque, precisamente, ese pueblo mayoritario nos acogió como cambio político, con Luis Abinader como el candidato que no es corrupto ni ladrón, hoy presidente electo, y el próximo domingo presidente de todos los dominicanos, de todos los colores. Fue para combatir la corrupción pública y privada, sin sanción y con impunidad, para que se acabara esa impunidad. ¿Habrá sanción? ¿Cree usted que habrá sanción como lo necesita la sociedad de hoy y que no quiere mafias porque las rechaza también? ¿Qué dice usted? Los funcionarios judiciales tendrán que entender qué fuerza casi providencial debe actuar en el centro, en el corazón del hombre y de la mujer pobre de los barrios, que se niega a recibir una cosa, un dinero, una corrupción, o que la recibe y vota en contra. Esa magia, esa fuerza poderosa tiene que empoderar también a esa gente, a los que ejerzan el papel de persecución, de acusación y de sentencia cuando llegue el momento. Luis Abinader no tiene que perseguir a nadie. Del palacio no se tiene que desatar una casa de brujas. Pero sí, al nombrar al Procurador General de la República, esa persona en quien caiga ese nombramiento tendrá que interpretarse y considerarse a sí mismo como que le han dado el rol de un redentor de un pueblo. Aquí hay una necesidad de que se rinda cuenta. Aquí hay una necesidad de hacer justicia. No es posible, yo hice los cálculos, el doctor Leonel Fernández, que usted con toda razón llama corrupto abusador y cobarde, dijo en 1996 que del presupuesto del Estado Dominicano se perdía en corrupción un 30%. Si usted asume que en esos 20 años del PLD han manejado en términos promedio 300,000 millones, el de este año es casi de 1 billón de pesos. Pero si usted asume que en promedio en los 20 años fueron 300,000, aquí se han robado, se estima, cerca de 35,000 millones de dólares. 35,000 millones de dólares. Yo le pregunto a usted, don Guillermo Gómez, que ha arriesgado su vida aquí en Aeromundo diciendo verdades, ¿es justo que haya borrón y cuenta nueva y que el pueblo siga sufriendo, mal pasando, y que a esa gente no se le haga juicio y que no devuelvan lo que se han robado? Yo por eso entiendo que a quien se designe Procurador General de la República y luego, cuando se tenga la oportunidad que el presidente convoque el Consejo Nacional de la Magistratura para sustituir los jueces que cumplen de las altas cortes y reestructurar las altas cortes donde pudiera estar el obstáculo principal para no condenar a estos culpables,
nosotros habremos cambiado la historia en República Dominicana. Se hablará de otra manera. Una vez en un país pequeño, en una isla, que ese país ocupa las 2/3 partes de ella, en una isla encantadora por donde se encontraron las culturas en aquel 1492. En esa isla empezó un proceso de redención de los pueblos oprimidos, donde empezó a hacerse justicia a un partido que se convirtió en un antro de saqueadores, de ladrones y de sinvergüenzas. Yo creo que en el país las condiciones están dadas para que aquí nadie se atreva a fallarle al pueblo dominicano. Porque si el PRM le falla al pueblo dominicano, por lo menos lo que soy yo humildemente, tomaré mi camino ya sin esperanza. Y eso no puede ser. Ingeniero Ramón Alburquerque, ¿cuántas aspiraciones legítimas de millones de dominicanos el gobierno del cambio que va a presidir el presidente Luis Abinader, por esa voluntad mayoritaria, va a venir a ejercer decencia política como la quiere el pueblo? ¿Qué espera usted? Mire, don Guillermo, usted nos hace preguntas que parece que usted ha ocultado todo lo que el pueblo quiere que se diga y se vierta en un solo cuestionamiento. Porque yo también pienso que los productores del país, las iglesias cristianas, católicas, los intelectuales, los estudiantes universitarios, las juntas de vecinos, toda la sociedad está reclamando que haya una administración digna, donde estos empresarios mafiosos, buscadores de prebenda, no corrompan los funcionarios. Que cada funcionario en quien Luis Abinader hoy lo está premiando con un tweet, aunque se hayan ganado con su trabajo su puesto, tiene que saber que contrae un compromiso singular ante su pueblo y ante la historia, como dice el juramento en el artículo 127 de la Constitución de la República, que tiene que hacer el presidente. El presidente jura. Si el presidente jura diciendo, juro ante Dios, ante la patria, juro ante Dios, ante el pueblo, por la patria y por mi honor, cumplir y hacer cumplir toda la Constitución, las leyes y los deberes de mi cargo. Entonces, cada funcionario contrae ese mismo compromiso para trabajar y luchar contra las mafias, porque se ha caracterizado estas autoridades y este gobierno. 20 años. 20 años, y me duele llamarle autoridades. La mafia de los combustibles. Usted sabe que lo que se ha hecho con los combustibles aquí, ¿por qué este país está sembrado de tantas estaciones de expendio que parecen boutique, que no existen ni en los países más ricos del mundo? ¿Usted sabe por qué? Porque en vez se bajaron los combustibles de $108 el barril en el 2014 hasta $25 y $24 el barril, y en promedio a 35. Y aquí no se le ha bajado nada más que chele al galón de gasolina y al galón de gasoil. Pero usted sabe por qué. Porque los distribuidores y toda esa estructura le aumentaron los márgenes de comercialización, que antes eran 10 y 12 pesos, a 44 y 45 y 50 pesos. El beneficio que debió haber recibido el pueblo lo están recibiendo ellos. Una mafia que hay ahí, hasta familiares del presidente, en confabulación con la presidencia de la refinería. Pero todo eso va a salir al descubierto y se van a ver los cientos de miles de millones que el pueblo debió recibir, pero que los recibieron ellos y los tienen ellos. Pero y la mafia de las contrataciones, hasta en medio de la pandemia. Estaban comprando dolosamente, violando todo. Pero ¿y la mafia de las tarifas eléctricas? Eso no vaya usted a averiguar, porque ahí va a encontrar cualquier cosa. Pero ¿y esa mafia de Odebrecht, que el
gobierno de República Dominicana fue uno de los 12 en el mundo que fue parte de esas contrataciones indignas que hizo Odebrecht en todo el mundo y de lo cual nació esa planta Punta Catalina, que es una necesidad en cuanto a la electricidad que va a generar y que hay que reconocer que bien que está hecha, porque que fuera si ahora tuviésemos que empezar una planta con un déficit acumulado de años. Pero todo lo que haya turbio ahí, el robo, la colusión, la sobrevaluación, lo financiero, todas esas cosas tienen que ser aclaradas. Pero hoy la mafia en la salud pública, que el país nunca ha gastado tanto dinero en salud pública como ahora, sin embargo el sistema está colapsado y la gente muere si no tienen 200,000 pesos en los bolsillos para pagar por adelantado su ingreso a un hospital o a una asistencia médica, que es uno de los derechos de la persona. Y la de las importaciones. Y de la mafia. Hoy, ¿cómo el ajo, la cebolla, pueden ser objeto de ese palacio, de ese tipo de mafia? Pero todo eso tiene que ser eliminado, y los funcionarios que Luis Abinader responsabilice de ministerio, de entidades descentralizadas, de las empresas públicas, tienen que ser la garantía. Y hay de ello el que traicione primero al presidente, luego a su pueblo y luego la historia. Entonces no hay cabida para los conflictos de intereses. Bueno, no. Habrá conflicto de intereses porque la vida es una lucha de contradicciones, son contradicciones. Y la política es el manejo de las contradicciones que se dan en la sociedad. Pero, sin embargo, lo que tiene que haber, la corrupción nunca dejará de existir, porque si Dios creó los 10 mandamientos y ahí puso no robará, es porque Él sabía que el hombre iba a intentar seguir robando siempre y que tenía que tenérselo como una espada de Damocles, como advertencia para que no lo haga. Asimismo, este gobierno, que no puede decirle a su pueblo que no habrán intentos de funcionarios corruptos, pero tendrán que ser castigados ejemplarmente cada uno de ellos. Y esa es nuestra esperanza, don Guillermo, que va a ocurrir en este gobierno de Luis Abinader. Usted no viene a robar. Usted en un cargo público no viene a dar ese ejemplo. Usted no se va a asociar con mafias empresariales para gobernar y continuar haciendo más de lo mismo. ¿Qué dice usted? Bueno, yo he sacado de mi despacho, y usted bien lo sabe, a mafiosos que han ido a querer controlar y manipular. Usted sabe que lo hice cuando fue... Es verdad que lo hizo. Cuando fui ministro de Economía y Planificación, cuando apenas tenía 29 años. Sí, y luego lo hicimos en el Senado, donde precisamente, ¿por qué los primeros contratos que vinieron de Brasil, que fue para la construcción de los acueductos de la línea noroeste por 261 millones de dólares, que iban a estar a cargo de Andrade Gutiérrez? Pero desde que los estudié y vi que había como un 25% de sobrevaluación y que estaban mal diseñados, porque esa presa de Monción es la de más gran altura del país, y entonces, sin embargo, los acueductos iban a ser alimentados por bombeo, y yo dije, pero si es la presa más alta, modifiquen eso, tiene que ser a gravedad, y quítenmele ese 25% que representaba 71 millones de dólares. Y como no lo hicieron a tiempo, preferí dejar esos contratos. Casi 2 años, nunca lo puse en agenda. Nunca lo aprobó. Nunca los aprobamos. Entonces, lo nuestro está bien claro. Pero, sin embargo, yo no quiero ser ni ponerme de ejemplo de nada. Yo lo que continuaré haciendo mi trabajo, leal al pueblo, leal a mi partido, del que me siento orgulloso de haber sido quien propuso su creación, pero que muchos otros compañeros también trabajaron. Y creo que en este éxito que hemos tenido, que no debemos atribuirnos los PRMistas, sino reconocerle al pueblo,
haber provocado este cambio antes que nosotros creer que somos los superpolíticos y los superhombres, que gracias a nosotros hemos hecho. No fue que el pueblo decidió, se hartó del PLD y quiso quitarlo de ahí. Pero yo sé que gente, Luis Abinader recorrió muchas veces este país predicando el cambio. José Ignacio Paliza, joven, desde la presidencia del partido lo hizo. Lo hizo también Carolina Mejía. Lo hizo el compañero de Línea Ascensión como encargado de organización, Roberto Fulcar como coordinador. Lo hizo la compañera Milagros Ortiz Bosch, la compañera Gianilda Vázquez, la compañera Gloria Reyes, no puedo mencionarlos a todos, el compañero Chu Vázquez, Orlando, el compañero Orlandito, casi mi hijo, Orlando Jorge Mera, que tiene unos méritos impresionantes. Lo hicieron muchos compañeros de la juventud. Kimberly Taveras Duarte, también mi alumna y como mi hija. Es decir, lo hicieron tantas mujeres nobles. Toñito Almonte que recorrió todo el país, Fernando Durán, el compañero, el ingeniero Héctor Ten, un portento, Amaury Justo Duarte. Miren, lo hizo tanta gente. Mercedita, la compañera secretaria del presidente Luis, que cuando la veían, la pobrecita, detrás de Luis, y Luis, que parecía un soñador, ese joven inocuo que hoy enfrenta esta corrupción y este nuevo gobierno como un gladiador. Entonces, estamos hablando, y lo siento, de compañeros, que no quisiera dejar Tirso Mejía Ricard en su avanzada edad, así, eso es trabajando con tanta dignidad. Doña Ibelice. Ibelice, Tony Peña, Eligio Jaques. Bueno, Radamés García ya en Santiago, los compañeros de Santiago, Sonia Guzmán, tanta gente que hizo trabajo. Don Ramón Alburquerque. Bueno. Don Ramón Alburquerque. Un obispo querido y que fue ascendido por el Santo Padre Francisco, Monseñor Jesús Castro Marte. Toma posesión como el obispo de la diócesis de Higüey, de la Altagracia. Y su pronunciamiento en esa toma de posesión fue primero sancionar, que se sancione, pide sancionar la corrupción pública y privada. Pide sancionar los privilegios, las injusticias, el narcotráfico. ¿Qué dice usted de un pastor de la iglesia que está en sintonía con el corazón de los sentimientos de mayorías? ¿Qué podría usted decir? Y si usted me permite, debo completar su declaración y la doble moral del empresariado corrupto. Así lo dijo también. La doble moral del empresariado corrupto. Porque vamos detrás de los políticos corruptos y funcionarios corruptos, pero hay que ir detrás de quien los corrompe, porque es una asociación de maldad. Por eso usted tiene toda razón por haber acuñado esa frase. 20 años de corrupción pública y privada. Esa iglesia, bajo la dirección del Papa Francisco, ha venido a rescatar su propia esencia. Ha venido a reencontrarse con Cristo y le hacía falta esto, después de tantos escándalos, de tanto en ese instituto de las obras religiosas que se llama el Banco del Vaticano, donde se ha dado cuenta, el mundo descubrió que blanqueaban dinero de las mafias. Y si usted ve el Padrino 3, es casi una revelación que aterra. Esa iglesia ha encontrado sus propios caminos. Se ha reencontrado con las prédicas de aquel discurso de la montaña. Bienaventurados los que tengan sed de justicia. Y ahora hay una renovación de todas las conferencias del episcopado, y en cada diócesis hay hombres preclaros como Masalles, como Bretón,
como tantos otros que no me vienen a la memoria. Y ese Jesús Castro, Marte, de allá de Higüey, de precisamente donde está la Madre de Dios simbólicamente. De manera que la iglesia, yo creo que se viste de gala en esa recuperación de sus propias esencias perdidas. La iglesia iba por mal camino, ahora va por el camino correcto, de mano de Dios, conduciendo a su pueblo. Pero no vaya usted a pensar que las iglesias cristianas no hicieron su trabajo. Yo tuve que juramentar muchos movimientos de pastores que nos llamaban y nos decían, sin un centavo y sin nada, cogiendo todo lo que nos están dando, y me mostraban cheques de 200,000 pesos y de 500,000, mire, para que usted no se vaya a llamar a engaño. Esto nos lo dio, mire, ¿quién nos lo dio? Del PLD. Este dinero, si usted necesita una parte, y llegaron a ofrecernos 100,000 pesos de lo que le dio el PLD, las iglesias cristianas, para que ayudáramos a costear muchos gastos, pero también, y estos gremios, la ADP, el papel que hizo, el Colegio Médico Dominicano, pero y tantos empresarios que cuando vino la pandemia, le dio la pandemia a nuestro candidato, asumieron con Diostacio, Lando Martínez, el diputado, esas rutas de la solidaridad. Eran productores los que daban todos esos productos y aportaban dinero. En fin, qué bien cuando el triunfo es una obra colectiva. Todo esto nos dice a nosotros que el gobierno de Luis Abinader, como es una correcta interpretación de la historia y del deseo de su pueblo, tendrá que figurar en los anales más gloriosos de la historia.